¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y bueno, ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta magnífica plataforma que, por cierto, tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un saludo a todos nuestros hermanos hispanoparlantes que nos escuchan en cualquier rincón, donde quiera que estés. Hasta allá va un abrazo virtual, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Antes de comenzar el programa, bueno, me encantaría pedirte que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, tanto el tuyo como el mío, porque tú sabes que somos un organismo laical, que realmente nosotros no pretendemos ninguna situación de lucro, todo lo contrario. Y bueno, pues este regalito digital a nosotros nos sirve mucho para poderte realmente ofrecer distintas herramientas de formación. Y hablando de formación, bueno, tenemos este curso maravilloso que realmente te conviene porque fíjate que estamos preparando este curso para que tú puedas vivir con plenitud. Este curso se llama, ahorita te lo digo, porque se llama eh, Ayuda a tus emociones para que puedas vivir con plenitud, algo así. Pero ahorita te lo doy porque se me movió el dato donde yo lo tenía. Bueno, este curso es un curso taller que tus emociones no acaben con tus ilusiones. A partir del lunes 15 de julio, son 4 lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Entonces, bueno, lo va a ofrecer pues nuestra querida compañera Blanca Gutiérrez, para que ella tiene mucha experiencia en este tema y bueno, yo sé que te va a encantar. Se llama entonces que tus emociones no acaben con tus ilusiones. Entonces, se va a tratar de sanación interior. Te va a encantar, te va a ayudar muchísimo para que tú puedas desarrollarte en la vida con plenitud. Entonces, bueno, yo te lo recomiendo muchísimo. Allí en nuestra página está fijado el anuncio. Entras, hay un enlace para que tú puedas entrar para inscribirte y córrele porque tú sabes que hay cupos limitados. Que tus emociones no acaben con tus ilusiones. Bien, pues hoy tenemos un tema muy interesante, te va a gustar mucho, porque fíjate que realmente nosotros los católicos tenemos la salvación, o sea, tenemos la vida eterna en bandeja de plata, pero realmente a veces no conocemos pues estas ofertas que nos entrega o que nos da, que nos brinda la Iglesia Católica, ¿no? La forma de lograr la plenitud en la vida eterna, obviamente si cumplimos los mandamientos y ponemos en prácticas las obras de la misericordia. Bueno, al amar al prójimo desde Dios, pues realmente hay un flujo de gracia invisible. Tú no te das cuenta, ¿no? Que viene de Dios, que viene de más allá de esta ayuda que se está dando. Y esta gracia invisible que viene de Dios, bueno, no nada más te favorece a ti que la estás otorgando a través de Dios, sino que le favorece a quien se la estás otorgando. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales nosotros ayudamos a nuestro prójimo en todas sus necesidades que son corporales y sus necesidades espirituales. Tú nada más recuerda cuál es el primer mandamiento, el más importante. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí estás cubriendo este mandamiento y hoy vamos a ver precisamente esta relación tan importante que hay entre Dios y nuestro prójimo. Cuando pensamos en amar al prójimo, en hacer un acto de caridad,
en ayudar a los demás, ¿qué ideas se te vienen a la cabeza? ¿Cómo lo puedes ayudar? ¿Cómo es que lo puedes asistir realmente, no? En la descripción del juicio final, el mismo Jesucristo nos da en el Evangelio de San Mateo, dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Forastero y me recibiste en casa. Sin ropas y me vestiste. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y fueron a verme. Mateo 25, del 35 al 36. Entonces, pues la iglesia realmente nos ha dado un listado bastante amplio, diría yo, basado en este texto bíblico que nos sirve de guía para demostrar este amor a nuestro prójimo. Pues realmente hoy vemos situaciones muy nefastas, situaciones difíciles alrededor de nuestra familia, en la sociedad, ¿no? Donde vemos, donde no hay este valor tan importante que es el respeto a la dignidad de la persona humana. Está esta dignidad ontológica, que es una dignidad que te pertenece simplemente por el hecho de ser persona. No importa qué hayas hecho en tu vida, no importa nada, tu pasado no te determina. Sí hay una dignidad ética que te pide realmente, pues que te cifres y te conduzcas dentro de la verdad. Y aquí tiene mucho que ver los principios y los valores, todas las virtudes que tú pongas en práctica, ¿no? Y aquí va un poquito de esto, ¿no? La iglesia, te decía, pues nos ha dado estas obras de misericordia que son corporales y espirituales. Veamos qué significa misericordia. Fíjate, miseria, cordia, corazón. Misericordia quiere decir sentir con el otro sus miserias, sus necesidades y como consecuencia de esa compasión que tú estás sintiendo, pues es ayudarlo y auxiliarlo. ¿Cuántas personas, incluyendo nuestra familia, no vemos precisamente este tipo de necesidad de ayuda y nos volteamos para otro lado? Porque ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo, no, es que a mí no me alcanza, ¿cómo le voy a ayudar? Pero te voy a decir todas las obras de misericordia y vas a ver cómo sí podemos darle ayuda a nuestro prójimo, lo conozcas o no lo conozcas. Fíjate, en total son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Yo te decía, el amor viene de Dios antes del amor al prójimo. Como dice el dicho, ¿no? La carreta no puede ir antes que los caballos. Primero es Dios y después el prójimo. Entonces, el amor al prójimo es fruto de ese amor que yo le tengo a Dios. Por eso es tan importante todos los días. Lo primero que yo tengo que hacer al levantarme es agradecerle a nuestro Dios, a nuestro Señor, pues todas estas gracias, estos talentos que me has dado, reconocerlos con toda la humildad del mundo y ponerlos en práctica en mi día a día. Y en mi día a día estar reconociendo este amor tan grande que Dios me tiene, porque Dios es amor y nos creó con amor y es para el amor. Nosotros no nos podemos quedar con todo este amor que le reconocemos a Dios para nosotros. Lo reconozcas o no lo reconozcas, lo tienes. Dios te ha amado desde el principio, te ha pensado y tiene un plan amoroso para ti. Bueno, nuestro amor al prójimo precisamente tiene que ser pues un reflejo de Dios, una prueba de este amor que Dios nos tiene. ¿Qué sucede si ayudamos a alguien sin esta influencia de Dios? Si lo amamos no como un fruto de Dios. Bueno, pues entonces estamos hablando de que es mera filantropía, estás hablando que, pues sí, eres benefactora, ¿no? Es un mérito realmente, es altruismo, estamos ayudando y está bien, pero esta ayuda viene de ti para ellos, viene desde ti y aguas, porque el enemigo puede ser muy, muy sutil, muy tenaz, muy hábil
Y cuando tú haces este tipo de obras desde la filantropía, desde el altruismo, ¿qué crees? Puede llegar o llega la vanagloria. Me siento bien conmigo misma, la gente me aplaude, la gente me puede vanagloriar y yo creérmelo. Y entonces, pues podemos llegar a la soberbia. Y bueno, te digo, pues existe esto dentro de nuestra sociedad. Vemos por ahí, no necesitamos ser cristianos, católicos para dar este tipo de ayudas. Conocemos muchas ONGs, muchas organizaciones civiles no gubernamentales que prestan este tipo de ayudas. Pueden ser de nuestro país, nacionales, internacionales, a nivel mundial. Y esto existe, pero es muy diferente cuando yo hago las cosas desde Dios, no desde mí misma. Te digo, cuando actuamos por filantropía, efectivamente, la persona recibe la ayuda. La sociedad se beneficia de esto, pero el amor no viene de Dios, viene esta acción de mí misma y bueno, ahí yo puedo llegar, como te repito, a la vanagloria y a la soberbia. Bien lo dice Jesús en sus diálogos con Santa Catalina de Siena, que dice, quiera o no quiera, el hombre se ve precisado a ejercer la voluntad, la caridad, perdón, esta ayuda con su prójimo. Aunque si no lo ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural. El católico tiene que amar al prójimo desde Dios. Amar al prójimo desde Dios, fíjate que hay un flujo de gracia invisible, te lo dije desde el principio, que viene de Dios y va más allá de la ayuda misma que se está dando. Entonces, bueno, amar a Dios y amar al prójimo es como los maderos de la cruz. ¿Cómo están los maderos de la cruz? ¿Cómo observas un crucifijo o estos maderos, no? Pues obviamente hay un madero vertical, ¿verdad? Que representa nuestro amor a Dios, pues va en sentido hacia arriba, hacia el cielo. Y el madero horizontal, pues representa precisamente el amor a los demás, a los semejantes, a los que están a nuestra altura, pues va en sentido lateral. Ahora, ¿cuál es el madero que sostiene uno al otro? Obviamente, el madero vertical sostiene al madero horizontal. Entonces, es una clara comparación de que el amor a Dios es lo que nos sostiene a nosotros para poder amar al prójimo. El ejemplo más claro de cómo funciona esto, pues es nuestra Madre del Cielo, ¿no? La Santísima Virgen María, cómo corre a auxiliar a su prima, precisamente Santa Isabel, porque ella está embarazada. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno. Y Santa Isabel lo supo de inmediato, ¿no? San Juan Bautista estaba en el vientre de Isabel y bueno, da saltos de alegría dentro del vientre de Santa Isabel. Así debe de ser nuestro amor por los demás. Así de sencillo. Llevando a Dios que habita en nosotros, aun cuando la persona que reciba nuestra ayuda no se va a expresar igual que San Juan Bautista, obviamente, la persona va a recibir las gracias de Dios a través de nosotros más de lo que tú crees, ¿no? Va a llevar al necesitado cuando nosotros brindamos este auxilio. Es una manera para nosotros, fíjate qué grande es Dios, ¿no? Es una manera de nosotros ir purificando precisamente esta pena que tenemos cuando pecamos, pues sí, nos confesamos, pero hay una pena que necesita purificarse. Por eso decimos las ánimas en pena, ¿no? Bueno, pues mediante estos actos de misericordia podemos estar a lo mejor escribiendo un poquito esta cartita hacia el cielo y nuestra pena purificante se vaya haciendo más corta mediante estas obras buenas. Otras obras buenas, bueno, que se unen, pues tenemos que hablar obviamente de cumplir los mandamientos de la ley de Dios,
Esto es importantísimo y voy a hablarte ya directamente de qué se tratan estas obras de misericordia. Probablemente las has escuchado, probablemente las conoces inclusive, pero hemos meditado a profundidad qué significa cada una de ellas o cómo las puedo llevar a cabo. Bueno, tenemos primero las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Estas son las dos primeras que se complementan, ¿no? Y se refieren precisamente a esta ayuda que podemos dar en alimentos o en dinero a los necesitados. Como te repito, si lo hacemos desde nosotros mismos puede venir la vanagloria. Si lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo, es un fruto de Dios que estamos otorgando. Dios nos va a exigir cuentas, tú recuerda esto. Dios nos va a referir qué hiciste con estos talentos que yo te di. Pues precisamente esos talentos que tú tienes los puedes poner en práctica a través de estas obras de misericordia. Permítanme bajar este volumen porque me está distrayendo un poquito. Bueno, entonces estas parábolas de los talentos no son en vano, ¿no? Tenemos que reconocer precisamente cómo a través de ellos podemos ejercer tanto bien y tantas obras de misericordia. Y bien, pues tenemos entonces, Dios nos exigirá, a quien se le da mucho, mucho se le exigirá. Y aquí está Lucas 12, 48. Esta exigencia se refiere tanto a lo espiritual como a lo material. Podemos dar no nada más lo que nos sobra, ¿sí? Está bien que demos cada X tanto y ahí existen los bazares en las parroquias, algunos apostolados que hacen este tipo de bazares y pues tú juntas la ropa que ya no usas, pero que está en muy buen estado, que todavía puede ser utilizable. No esa ropa que ya de plano no sirve para nada, no, ropa que no utilices, que tengas más de un año que no te pongas, la vas a sacar y la vas a llevar a estos bazares. Esto es bien importante porque obviamente eh, les vas a beneficiar a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, recordemos a la pobre viuda, aquella viuda que era muy, muy pobre, que dio para el templo sus últimas 2 moneditas que le quedaban. No es una parábola, es un hecho real que nos relata el Evangelio. Cuando Jesús vio lo que daban unos y otros, hizo notar esto. Todos dan a Dios de lo que les sobra. Ella, en cambio, dio todo lo que tenía para vivir. Y aquí es Lucas 21, 14, no lo recuerda. Esta viuda recuerda otra historia del Antiguo Testamento sobre la viuda de Sarepta en tiempos del profeta Elías. Ella alimentó al profeta Elías con lo último que le quedaba. Ella sabía que si le alimentaba al profeta Elías, ella se quedaba ya sin alimento. Sin embargo, y este alimento era para ella y para su hijo. Sin embargo, había en este tiempo un tiempo de hambruna, y cuando hizo toda esta masa para alimentar al profeta Elías, esta masa o esta harina jamás se agotó, ni el aceite que preparó en el pan para el profeta. Fue abundante y nunca le hizo falta. Entonces, sobre dar de beber al sediento, bueno, la mejor historia de la Biblia es la samaritana, ¿no? Que le da a nuestro Señor de beber. Bien, dar posada al necesitado. En la antigüedad, dar posada a los viajeros, bueno, era un asunto de vida o muerte. Y yo creo que hoy en día no se dispara mucho de esta situación, ¿no? Dar posada a alguien que no conoces, bueno, pues te puedes meter en un aprieto muy grande porque definitivamente no conocemos a la persona, la situación está muy difícil, pero dar posada a alguien que conoces, un familiar, alguien muy cercano a ti y que lo está necesitando, pues esto sí lo podemos hacer. Pero aún así, podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad y familia, sino por una verdadera necesidad.
Y esto puede suceder en tu vida, en tu vida diaria, ¿no? Y puede suceder que le das posada a alguien y te dice una semana, 3 días, y esto se prolonga 6 meses, un año, pero tú tienes que verlo desde Dios, desde ese fruto que Dios puede dar a esa persona y a ti, porque como yo te lo decía, Dios necesita de nuestras manos, Dios necesita de nuestros ojos, de nuestros pies. A mí me encanta esta oración y la rezamos mi esposo y yo todas las mañanas que dice, Señor Jesús, dame dame para tus manos, toma mis manos para hacer tu trabajo, mis pies para caminar tu camino, mis ojos para ver como tú ves, mi lengua para hablar tus palabras. Entonces, es una oración un poquito larga, pero es preciosa, ¿no? Mi mente para que tú pienses en mí, para que tú pienses a través de mí en nosotros. Es preciosa. Vestir al desnudo. Esta obra de misericordia, bueno, se nos facilita, ya lo hablamos en las recolecciones de ropa que es en las parroquias, y no dar esta ropa que definitivamente no sirve, sino que dar algo útil. Visitar al enfermo. No se trata de visitas sociales por cumplir, no. Se trata de una verdadera atención a los enfermos, a los ancianos. ¿Cómo están estas organizaciones civiles que tienen y que atienden a los ancianos? A veces están muy solitos, a veces hay que ir, escucharlos, llevarles un poquito de ánimo, de alegría, contarles chistes, platicarles, abrazarlos. Ellos necesitan también ser escuchados. Entonces, bueno, hay ahí mucho que hacer, ¿no? Y bueno, esta ayuda de visitar al enfermo no es nada más en el cuidado físico, en la compañía, en la atención importante que se da en casos de vejez, en enfermedades graves, sino también en esta atención espiritual. Fíjense, yo recuerdo que nosotros, mi marido y yo, hacíamos apostolado o hacemos apostolado desde hace más de 30 años, ¿no? Yo entendí esto la primera vez que fui de misiones. Yo recuerdo que mi marido me insistía y me insistía cada año, oye, este apostolado está muy padre, es ir de misiones en familia. Y pues ya estábamos apostolados nosotros con la escuela de padres y yo le decía, pero es que ya estamos apostolado, amor, y realmente pues está muy padre lo que estamos haciendo, ¿no? Cada año teníamos a nuestro cargo entre 8 o 10 matrimonios que se preparaban para ser mejores padres. Pero luego yo le dije, cuando mi hija llegue a primero de primaria, entonces vamos de misiones. Yo le iba alargando el asunto, ¿no? Pasaron 3 años y finalmente mi hija entró a primero de primaria. Y me dijo, ¿te acuerdas que me prometiste que íbamos a ir de misiones cuando Ale, porque también se llama Ale, nada más que ella es Alexandra, estuviera en primero de primaria? Y yo le dije, sí, pues entonces ahora sí nos vamos a ir de misiones, ¿verdad? Y yo, híjole, bueno, mi palabra, siempre le he dado mucho valor a mi palabra y lo que prometo suelo cumplirlo. Entonces le dije, pues sí, vámonos. Todavía en el camino yo iba pensando, es que esto no es para mí. Yo no me siento preparada espiritualmente. Pensaba que yo no sabía dar la palabra de Dios, hablar del Evangelio. Sin embargo, fíjate cómo es no tenerle confianza a Dios y cómo Dios nos pone en nuestro lugar. Desde la primera casa que nosotros tocamos, bueno, a mí me arrobó el Espíritu Santo, de verdad. Cuando yo salí de esa casa, yo salí enamorada del apostolado. De verdad, sentí al Espíritu Santo porque sí me puse en manos de Dios, oré muchísimo porque yo no tenía confianza en mí, no en Dios, pero Dios obró a través de mí porque lo hice por amor a Dios y me quedé enamorada del apostolado y regresamos durante 13 años continuos y con bueno, cada vez más comprometidos y de verdad allí en misiones, en el rostro de los más necesitados, de los más olvidados, te encuentras con Cristo cara a cara. Y recuerdo, ¿no? Aquellos ancianitos que tenían años sin bañarse, que comían por la caridad de los vecinos, que había que darles algo de ropa
para que pudieran vivir y conseguir misioneros hombres, porque me tocó ancianos hombres, que los bañaran, que los hicieran, pero esa ayuda espiritual, esa visita, ese hablarles de Dios fue fabuloso. Y fueron varios, ¿no? Aquella viejita que la veías tú paso a pasito porque su enfermedad no le permitía y con una vara que parecía bastón, obviamente se les regalaban bastones, ¿no? Y que iban y cumplían con este deber los domingos de asistir a misa, con unos trabajos impresionantes, decías, y yo me quejo porque estoy cansada, ¿no? Y bueno, esta viejita nos ponía el ejemplo y nos encontramos, y te podría contar un montón de ejemplos en misiones, pero ahí encontrabas a Dios a bocanadas, lo respirabas, se sentía, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, es bien importante esto y yo te sugiero, si tienes la oportunidad de asistir de misiones, realmente hazlo, es maravilloso. Socorrer a los presos, fíjate que es algo que realmente no lo hacemos y ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Afortunadamente, Creciendo Contigo Mujer da un paso más allá y vamos a emprender esta nueva misión a visitar a las que están internas en el reclusorio aquí en Guadalajara. Y esto es darles ayuda material, obviamente, pero principalmente llevarles esta ayuda espiritual para ayudarles a enmendarse, a ser personas útiles, personas de bien y que terminen, si terminan un tiempo que se les tiene asignado, pues que terminen aprendiendo haciendo algo, ¿no? Significa también rescatar a los inocentes, a los secuestrados. En la antigüedad, los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban, inclusive tenemos santos como San Maximiliano Kolbe, ¿no? Que se cambiaban por los inocentes. Enterrar a nuestros muertos. El más famoso, pues obviamente fue Jesucristo, que no había una tumba realmente que él hubiera destinado, porque él sabía que iba a morir. Sin embargo, José de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para el Señor. Pero no solo eso, sino que tuvo el valor de presentarse ante Pilato para pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También participó Nicodemo, ¿no? Quien ayudó a sepultarlo. Esto de enterrar a los muertos pareciera un mandato superfluo o que se da por añadidura, ¿no? Se da como un hecho. ¿Todos son enterrados? Te pregunto, ¿no? En tiempos de guerra puede ser un mandato muy exigente, ¿no? Porque pues sabemos que muchos pueden quedar sin esto, sin este entierro, sin darle entierro al cuerpo que fue templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el tiempo de los nazis, ¿no? En el Holocausto, pues eran sepultados así por montones, pero ni siquiera había una oración. Por supuesto, después hubo muchas oraciones para todos ellos, ¿no? En tiempo de guerra es muy difícil. En Venezuela está la foto que dio vuelta al mundo y ganó un premio Pulitzer de un sacerdote, bien identificado con sotana en medio de un tiroteo en Puerto Cabello. En los años 60, que iba sosteniendo y ayudando a un soldado casi muerto. Entonces, bueno, de pronto el heroísmo no sabemos de quién venga. De pronto puede ser alguien que tú podías haber criticado, haber pensado que nunca haría esto, y el heroísmo sale de quien menos te lo esperas, ¿no? Pero es cuando estás con Dios, es cuando Dios está dentro de ti y a través de ti actúas haciendo este tipo de actos totalmente heroicos. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Bueno, hoy te habrás dado cuenta que en muchas ocasiones pues se les incinera y luego por deseos del difunto dicen, a mí esparzan mis cenizas en el mar, ¿no? O vayan a la montaña
y desde la montaña, aquella montaña que a mí me encantaba escalar, desde allí avienten mis cenizas y cosas así, ¿no? Son ejemplos nada más. Pero es importante dar sepultura al cuerpo humano, sí, porque el cuerpo humano, como yo te decía, ha sido alojamiento del Espíritu Santo, ¿no? Allí habitó el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Pero, pues estos cuerpos que son cremados y avientan las cenizas, no sabemos, ¿no? Se está ahí respetando, obviamente, a lo que ha sido este templo del Espíritu Santo, porque precisamente al esparcir las cenizas, no dándoles esta cristiana sepultura, y fíjate, hasta se hacen colgantes, ¿no? Dijes con la ceniza de su difunto querido, o los traen en un recipiente pequeño aquí. Pues realmente esto no es lo que la Santa Iglesia Católica pide, ¿no? Hay normas de la Iglesia sobre la cremación, sobre las cenizas. Dice, la Iglesia permite la incineración cuando con ella se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2301. Aunque la Iglesia claramente prefiere y urge que el cuerpo del difunto esté presente en los ritos funerales, cuando hacemos esta misa del cuerpo presente, bueno, se celebra en presencia también cuando no se puede de estos restos ya incinerados del difunto. Cuando por razones válidas no es posible que los ritos se celebren en presencia del cuerpo del difunto, debe darse a los restos incinerados el mismo tratamiento, el mismo respeto debido al cuerpo humano del cual proceden. Este cuidado respetuoso significa el uso de un recipiente digno que contiene las cenizas, debe expresarse en la manera cuidadosa que sean conducidos al sitio de su colocación final. Puede ser un nicho que tú hayas adquirido con anterioridad, ¿verdad? Ahí depositas los restos del difunto, un mausoleo, o en algunas partes le llaman columbario. La práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire, en la tierra, de conservarlos inclusive en el hogar. ¿Cuántas veces hemos visto estas familias que ahí tienen las cenizas de su difunto en su cuarto, en la sala, en algún lugar? Esto no es lo correcto. Hay una orden de funerales cristianos, apéndice número 2, incineración, dice en el número 417. Bueno, pasemos rápidamente, porque el tiempo vuela, a las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe. Consiste, obviamente, en enseñar al ignorante sobre temas religiosos o sobre cualquier otra cosa, inclusive, ¿no? O cualquier otra cosa de utilidad. Bueno, yo quiero decirte que está el chat abierto, obviamente que puedes hacer preguntas de algo sobre este tema, sobre las obras de misericordia. Déjame ver por aquí si hay algún chat. Fabi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Abrazos, Fabi. Yo no he podido entrar para acá a la página para poder ver quién nos está escribiendo, pero bueno, voy a intentar entrar a Creciendo Contigo, Mujer, a ver si ya está el programa. ¿No? Pues no, desafortunadamente no puedo hacerlo. Bueno, consiste en enseñar al que no sabe cuestiones espirituales, cualquier otra cosa que sea de utilidad para la persona, y esta enseñanza puede ser a través de escritos, a la parte oral, por cualquier medio de comunicación o directamente. Y no se trata de hacer un lucro de esto, se trata de enseñarlo con una humildad y realmente hacerles llegar la información a esta persona, ¿no? No lo vas a hacer desde tu altura, que tú sí sabes. Acuérdate del madero. Estamos iguales, ¿no? Y el madero vertical, que indica hacia el cielo, es el madero, es Dios, y el madero que cruza
de manera horizontal, pues somos nosotros y estamos a la misma altura, tenemos la misma dignidad. Quien instruye a muchos para que sean justos, brillarán como estrellas en el firmamento. Dar un buen consejo al que lo necesita. Y fíjate que esto a veces es difícil porque la gente, cuando estamos ensimismados en una problemática, dentro de la problemática, no podemos ver como puede ver alguien que lo ve desde fuera y que puede dar un consejo fraterno. A veces no nos lo permiten. Por eso lo tenemos que hacer con mucha delicadeza, con mucha humildad, con mucho cuidado. Aquí es bueno destacar que este consejo no es forzado y la mayoría de las veces es preferible esperar a que el consejo pues sea requerido. Si alguien te lo pide, mira, vale oro, porque entonces sí, de capa abierta y con mucho cuidado, con mucha humildad, puedes dar este consejo. Bueno, por fin pude entrar, bendito Dios. Bien. Asimismo, quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar, obviamente, en sintonía con Dios, como lo venimos hablando. Solo así su consejo podrá ser bueno. No se trata de dar opiniones personales, sino aconsejar bien al necesitado que tiene la necesidad de guía. Los guías espirituales brillarán como resplandor del firmamento. Corregir al que está en un error. Híjole, también esto se vuelve difícil porque ¿a quién nos gusta que nos corrijan? ¿A quién le gusta? Díganme la verdad. O sea, normalmente cuando te corrigen que estás en un error, uno, tenemos que tener la humildad de reconocerlo, de que verdaderamente yo estaba equivocada. Dos, si soy yo la que voy a corregir, pues también esta obra hay que hacerlo con mucho cuidado. Y esta obra se refiere sobre todo cuando el que está cometiendo un error está cometiendo pecado. Entonces, bueno, corregir al pecador, podríamos decir, ¿no? Es de suma importancia seguir los pasos de la corrección fraterna que Jesús nos deja muy bien descritos. Dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Como te decía, para cumplir esta obra de misericordia convenientemente, pues hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Que pueda preverse un resultado positivo a nuestra corrección y que no nos causemos un perjuicio a nosotros mismos, porque como dice este dicho, pues a veces sales tú mal con todos los demás y tú saliste perdiendo y el que al que querías corregir, bueno, pues ni deja de ser pecador, te juzga y te puede llevar a una situación difícil para con otras personas, ¿no? Debemos corregir a nuestro prójimo con mucha mansedumbre, con mucha consideración. Una consideración ruda, pues puede tener totalmente el efecto contrario. No podemos convertirnos en gendarme de las personas, imposible, ¿no? Sabemos en nuestro andar, porque nos podemos incluir nosotros mismos, que somos pecadores, ¿no? Tenemos esta naturaleza caída y podemos cometer el mismo pecado una y otra vez, ¿no? Ese defecto dominante una y otra vez depende mucho también de nuestros temperamentos. Entonces, bueno, corregir al errado en fe y moral es un consejo del Señor. Así termina el apóstol Santiago su carta, dice, sepan esto, el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. Santiago 5. Siguiente obra de misericordia. Perdonar las injurias. Otra difícil, muy difícil, porque te sientes ofendido, sobre todo si levantaron falsos testimonios contra ti. Es muy difícil, pero nada imposible, ¿no?
Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un punto de ahí del Padre Nuestro y probablemente lo recemos todos los días y a veces hasta sin meditarlo, lo recitamos sin realmente meditarlo. Entonces, al final del Padre Nuestro queda bien claro que si nosotros perdonamos las ofensas de los demás, nuestro Padre Celestial va a perdonar las nuestras. En cambio, si nosotros no perdonamos estas ofensas, seguimos guardando este rencor, este resentimiento, bueno, pues pregúntate si nuestro Padre perdonará las nuestras. Pregúntate, ¿no? Porque Dios está esperando que tú obres con toda la caridad como Él es caritativo y misericordioso con nosotros. Perdonar las ofensas significa que no busquemos la venganza, ¿sí? Que no nos dé gusto ante situaciones difíciles contra el que nos ofendió, ¿no? Que no conservemos estos resentimientos, como te decía, estos rencores, significa tratar a quien nos ha ofendido de una manera amable, aunque te cueste trabajo y aunque no lo creas, rezar por él, pedir por él desde nuestro corazón, o sea, desde el fondo de nuestro corazón, de veras desearle cosas buenas a quien nos ofendió. No significa, obviamente, que vuelvas a tener una amistad como la tenías, ¿no? Sino un trato aceptable, considerable y probablemente llegues y logres el perdón. El mejor ejemplo del perdón está en el Antiguo Testamento, pues es el de José, ¿no? Cuando sus hermanos lo entregaron como esclavo, lo vendieron, perdonó a sus hermanos, ¿verdad? Inclusive trataron de matarlo y luego cuando José se encuentra con sus hermanos, les dice, no se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado delante de ustedes para salvarles la vida. Génesis 45, 5. Y obviamente el mayor perdón en el Nuevo Testamento, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos, no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Entonces, perdonar nos puede parecer muy difícil, pero sumamente necesario. Y te voy a decir algo, cuando perdonamos, el primero que se libera somos nosotros mismos. Esta carga que traíamos con este rencor, con esta falta de perdón, pues somos nosotros mismos y somos los primeros en liberarlo. Consolar al triste. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que un hermano de nosotros, un amigo, tu jefe, alguien conocido, lo notas triste y no te quieres involucrar porque no tienes tiempo, porque tú dices, mis tristezas son más grandes? No podemos comparar ni el dolor ni las tristezas, no podemos compararlos. Cada quien sufrimos a nuestra manera y cada quien nos duele a nuestra manera, ¿no? Esto no es una recetita de cocina, cada quien sentimos de manera diferente. Entonces, el consuelo para el triste o el que tú veas que está deprimido se asemeja como cuando cuidas a un enfermo. Y es muy necesario las palabras de consuelo en la aflicción y pueden ser totalmente determinantes para el que las está escuchando, porque simplemente saberse escuchado, pues para ellos ya significa el sentirse, ¿cómo te diré? Que sientan que son realmente alguien, porque hay gente muy olvidada, hay gente que está muy descuidada por la sociedad y puede sentirse alguien importante para una persona. Y esto no tienes idea de cuánto le puede ayudar. Sí pueden entrar la atención, la conversación con los ancianos que tanto nos han dado y que en su vejez requieren precisamente de esta escucha. Mira, no yendo muy lejos, no necesitas ir a los asilos. Simplemente ese anciano que es tu vecino, ese anciano que está en casa, que puede ser el abuelo, antes el anciano en las tribus anteriores, bueno, era el ser más sabio
y se le tenía una atención muy especial. Se le escuchaba por toda su sabiduría. Hoy los ancianos están recluidos en un cuarto. Si acaso la mueven o lo mueven, pero lo haces con fastidio, lo haces, oye, el abuelo, y hay que enseñarles a los hijos ese amor y ese respeto por el abuelo, porque ese abuelo nos dio mucho para que nosotros seamos quienes somos. Ese abuelo, la risa de los niños, puede ser la alegría del día. El que los niños lo escuchen, que escuchen sus hazañas, sus historias, aunque sean repetidas una y otra vez, para los niños puede ser fabuloso. Y para el aprendizaje que dejas es muy grande. Hay que escucharlos. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Bueno, definitivamente todos tenemos defectos, ¿no? Todos los tenemos, pero hay personas que de pronto es una y otra vez que se suceden sus defectos y nos fastidian. Y a veces no nada más necesitas hablar del prójimo, de los que están allá afuera, a veces es en casa, ¿no? A veces son esos defectos de nosotros mismos, en primer lugar, pero puede ser nuestro esposo, pueden ser los defectos de nuestros hijos, es el prójimo más próximo, están dentro de nuestra casa. Pues tienes que hacerlo con mucha paciencia, ¿no? Tienes que tener tolerancia, paciencia ante los defectos ajenos. Es virtud y es una obra de caridad. Ofrécelo a Dios. Cuando estés viendo ese defecto repetitivo, hace ratito yo hablaba de los defectos dominantes y que todos los tenemos, ofrécelo a Dios simplemente, lejos de impacientarte, lejos de decir, ya me lo dijiste, ay, vas otra vez, Dios, o por qué de nuevo, ¿no? Ofrécele a Dios, pues precisamente este error de tu hermano, de tu hermana, y hablo hermana espiritual, y hay un consejo muy útil: cuando el soportar estos defectos causa más daño que bien, no se debe ser tolerante. Con mucha caridad, con mucha suavidad, debe hacerse la advertencia. Entonces, porque también te puede estar haciendo daño. No todo debe de ser así como ponerte como tapete y que ese defecto pase encima de nosotros. Tampoco, ¿no? Orar por los vivos y por los difuntos. Esto importantísimo, porque si dentro de tus oraciones de todos los días ofreces una oración por aquella persona que tú sabes que está en una situación difícil, está en una necesidad de tus oraciones, ofrécela, ¿no? Hay grupos de oración, una necesidad por orar para aquel enfermo, aquella necesidad de orar por los difuntos también. Fíjate que la oración por los demás es una obra muy, muy buena. San Pablo recomienda orar por todos sin ninguna distinción. También ora por nuestros gobernantes. Hoy en día, la mayoría de los gobernantes de nuestros países latinoamericanos, pues tú sabes que están por todos los medios entrar en una dictadura y robarte la libertad. Hay que orar mucho por ellos, aunque tú digas, no se lo merecen, es lo peor del mundo, en fin, ¿no? Hay un montón de cosas que te pueden molestar, te puede inclusive llenar de enojo por lo que están decidiendo en las cámaras y tú decir, en el Congreso, y tú decir, es que no es posible. Hay que orar por ellos, por nuestros gobernantes, porque son personas que tienen responsabilidades, porque de ahí viene el cuidado de la vida, de ahí viene el cuidado de nuestros adolescentes, que no permitamos todas estas ideologías, ¿no? Dice, el que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, aquí es 1 Timoteo 2, 3. Orar por los difuntos es tan importante
sobre todo por estas almas del purgatorio. Si tú te das cuenta, en todas las misas dicen por las benditas almas del purgatorio. Dependen ellas de nuestras oraciones. Ellas ya están purgando ahí y ya no pueden hacer absolutamente nada. Ellas dependen de nuestras oraciones. Reza siempre en tu rosario si lo haces, aunque sea un misterio, por las benditas almas del purgatorio. Ellas ya no pueden hacer nada, pero tus oraciones les pueden ayudar muchísimo para alcanzar el cielo. Es una buena obra rezar por ellos para que sean libres de sus pecados. Y fíjate, otra bendición es que ellas, cuando tú tengas situaciones difíciles, ellas te pueden ayudar también, ya si alcanzaron el cielo. Bueno, pues como te digo, son 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales, cumplen los mandamientos y bueno, como lo decía en un principio, ¿no? Los católicos se nos ha dado en bandeja de plata alcanzar la vida eterna, porque lo podemos lograr si nosotros hacemos esto. Bien, vamos a dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo, que dice lo siguiente. Estoy viendo los tiempos. Bien. Te propongo que hagas esta oración, que es parte de una antigua plegaria de la Iglesia, que se reza en todo el mundo el domingo de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo. A ver, estamos en junio, perdón, con razón yo dije Pentecostés, ya pasó. Permítame un segundo. Listo. Dice el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan nos dice algo muy interesante sobre el Espíritu Santo. Fíjate, hoy estamos hablando del Espíritu Santo. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Cuando dejamos de actuar al Espíritu Santo, experimentamos algo en nuestra vida, pero no lo podemos explicar, ni siquiera lo podemos controlar. No es posible prever todo lo que Él puede hacer en nosotros, ni podemos calcularlo o contabilizarlo. Escapa a todos nuestros registros y siempre el Espíritu Santo nos sorprende. Porque Él puede actuar en medio de una alegría o de una tristeza. Puede regalarnos una gran emoción, pero también puede hacer una obra preciosa en medio de nuestra aridez. Puede llevarnos a lugares que nunca imaginábamos, pero también puede hacer maravillas en medio de la rutina y la normalidad. Él actúa con total libertad y nosotros no podemos ponerle condiciones ni exigirle que lo haga de una manera o de otra. Permitámosle que haga lo que Él quiera, porque seguramente eso será lo mejor para nosotros. Fíjate qué importante esto que dice la oración del Espíritu Santo. Permitámosle que el Espíritu Santo haga lo que quiera con nosotros, porque somos su templo. Y si lo dejamos actuar, y si a través de nosotros hacemos estas obras de misericordia, pues imagínate, te estás ganando pedacitos de cielo. Pues bien, amiga, llegamos al final de este programa. Te recuerdo nuestro curso. Puedes entrar a nuestra página y allí en el enlace, entrar al enlace para que te puedas inscribir. Realmente tiene un costo módico, módico, módico. Simplemente es para pagar pues todas las cuestiones que nos origina el mover un curso, el poderlo promover para que esté al alcance de ustedes y lo va a dar Blanca Gutiérrez, que es psicóloga y es experta en enseñanza. Bueno, todos los miércoles en punto de las 11 estoy aquí para ti con un tema más de importante que te pueda dejar algo para que sigamos creciendo. Por eso se llama así el programa, Creciendo Contigo Mujer, y así se llama la plataforma, ¿no? Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Miércoles en punto de las 11, aquí estoy para ti. Recuerda que siempre hay oraciones, siempre, siempre hay oraciones desde todas nosotras para ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Yo soy Alejandra Pore y te recuerdo que
Dios siempre te bendiga. Hasta luego.